de tema, nos vamos a Roma. Hoy es un día clave. Comienza el cónclave. Podríamos tener hoy o en los próximos días nuevo Papa. Guillermo Marcó, presidente de la Fundación Pastoral Universitaria San Lucas, copresidente del Instituto del Diálogo Interreligioso, está en línea con nosotros. Marcó, Martín Canay, aquí en Buenos Aires, en Radio del Plata, lo saluda. ¿Cómo le va? Buen día, Martín, ¿cómo anda? Bien, bien. Bueno, ¿cuál es la expectativa? ¿Cómo se está viviendo este día de inicio del cónclave allí en Roma, en el Vaticano? Bueno, se vive con mucha alegría, con un espíritu de profunda oración, porque entendemos perfectamente que todos los cardenales que van a entrar ahí a la Sixtina tienen una enorme responsabilidad, ¿no? Bajo el peso de sus hombros. Yo escribí en un artículo justamente ayer que cuando todos nosotros veamos pasar por la televisión a los cardenales ingresando a la Sixtina y los veamos de espalda, ellos van a estar mirando el fresco imponente de Miguel Ángel, que no por nada está ahí, digamos, el juicio final, ¿no? Y realmente, bueno, en conciencia estará todo el tiempo durante ese cónclave recordándoles la responsabilidad que tienen, que es no hacer internismo ni política, sino simplemente elegir al que ellos en conciencia juzgan que es el mejor a los ojos de Dios, ¿no? ¿Se puede dejar de lado la política en este tipo de situaciones? Yo creo que sí, porque los cardenales son personas religiosas, ¿no? La cobertura de los medios generalmente es muy como si fuera una elección parecida a la de un político. Sí. Pero yo simplemente para recordar la famosa frase que el que entra papa sale cardenal. Sí. En la elección pasada, de todos los nombres que se barajaban, no figuraba Bergoglio, Claro. ¿no? Y sin embargo nos sorprendió ahí en el balcón de la Plaza de San Pedro, y sin duda sabe Dios cuáles fueron los vericuetos para que llegara a donde llegó. Y bueno, quizás sea alguno de los nombres que se barajaron. A mí me encantaría que Dios me sorprenda otra vez. Como se dice, para que haya continuidad al legado de Francisco. A ver, Sí, ahí se había ido la voz. Ahí ahora. No, le preguntaba que para que haya, la esperanza es que haya para muchos, es que haya continuidad al legado de Francisco. Yo no creo que vaya a ser distinto. Obviamente que la persona que sea electa tendrá su nota característica del lugar de donde viene, de su personalidad, de su historia, pero sin duda, digamos, el legado de Francisco es un legado evangélico. No tiene por qué variar, digamos, no es una cosa externa o ajena a lo que Jesús propone en el Evangelio para la Iglesia, ¿no? El amor a los pobres, el cuidado del planeta, la misericordia, la cercanía, bueno, nada, todas cosas que Jesús practicó durante su vida. La apertura, más que nada, también es un legado de Francisco, de la Iglesia, a sectores que en muchos casos se vieron rechazados por la propia Iglesia. Sí, yo te diría que lo que Francisco llegó al Vaticano es una apertura que ya se venía de abajo para arriba. Ajá. Porque es lo que nosotros pastoralmente, digamos, en general, los sacerdotes del mundo entero que tenemos trato con las personas, practicamos en nuestras comunidades, ¿no? Entonces, creo que lo interesante fue que cuando Francisco llega a Roma, al llegar a una megalópolis, él ya venía como obispo de nuestra ciudad, con todos los problemas que una ciudad tiene, y por lo tanto ir comprendiendo desde el diálogo interreligioso, la trata de personas, el tema de la inmigración, el tema de las personas, no sé, de los distintos colectivos. Bueno, él en Buenos Aires tuvo una postura por ahí amplia para lo que era la ley de convivencia, pero no la tuvo para con el matrimonio. Sí. Entonces, digo, también él fue modificando su mirada, ¿no? Y creo, bueno, también hay que darle al que llega, aunque venga, que nos digan que llegó alguien que es muy conservador, bueno, la posibilidad de que
en el ejercicio del ministerio vaya modificando su modo de ver, ¿no? Interesante, Marco, lo que está diciendo. Usted lo conoció mucho porque fue vocero de él aquí en Buenos Aires cuando era Bergoglio. Y este cambio o esta apertura que hizo de Bergoglio a Francisco, ¿a usted le llamó la atención o siempre fue estudiando y abriéndose Bergoglio? Mira, siempre fue una persona, digamos, que sabía escuchar, ¿no? Mm, Y bueno, muchos de estos temas fueron temas charlados en su momento en Buenos Aires, digamos, y él habrá ido escuchando, digamos, cuando llegó a Roma, sin duda las voces se multiplicaron, ¿no? mm, Y este trabajo que él ha hecho, que era un pedido también, él, me acuerdo que una vez dijo en una entrevista que lo que él había hecho era nada más que lo que los obispos del mundo entero habían ido pidiendo en esos encuentros que él hacía sobre la sinodalidad, que es una manera de ver la Iglesia, que no es solamente que el Papa decide todo solo, sino que va escuchando las distintas voces de los distintos obispos del mundo. Entonces, ese es un camino que es muy difícil de desandar, porque aquel que fue escuchado hoy no tiene ganas de que le digan, no, mirá, ahora tenés que callarte y obedecer, ¿no? Marcó, agradeciéndole esta comunicación, por último, le quería preguntar, conociéndolo a Francisco, a Jorge Bergoglio, se quedó, más allá de la decisión que la tomó él de no venir a la Argentina, se quedó con, ¿fue algo pendiente que se fue sin cumplir, venir a la Argentina? Él siempre, cada vez que yo hablé del tema, me expresó que él quería venir. Después, obviamente, las circunstancias, bueno, él ya tenía se había puesto como regla que durante periodos electorales él no venía, y nuestro país tiene elecciones cada 2 años, con lo cual el calendario, digamos, las ventanas para poder venir se acotan o se ajustan. Y creo que en definitiva el viaje lo está haciendo ahora, ¿no? Porque para que alguien pueda venir, hace falta que alguien lo quiera recibir. Y me parece que lo interesante ahora que estamos haciendo los argentinos es que, bueno, estamos pudiendo recibir quien fue Francisco, ¿no? Yo al menos por lo que voy escuchando, por lo que voy viendo cómo tratan los periodistas que en otro momento por ahí fueron muy refractarios a su figura. Y bueno, ahora, digamos, por ahí nos pasa eso a los argentinos, se tiene que morir alguien para valorar lo que nos daba, ¿no? Es cierto. Bueno, expectativa a partir de hoy, ¿cree que va a ser pronto o no se puede decir? El humo blanco. Expectativa de que sea pronto. Sí. Pero bueno, nada, es expectativa, ¿no? Claro. Así que rezaremos para que sea pronto. Padre Guillermo Marcó, muchísimas gracias por este contacto con Primera Vuelta aquí en Buenos Aires. Gracias, Martín. Hasta luego. Guillermo Marcó, presidente de la Fundación Pastoral Universitaria San Lucas, copresidente del Instituto del Diálogo Interreligioso, ex vocero del entonces cardenal Jorge Bergoglio.